Buenos días y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio que me concede el Señor de poder estar contigo en esta hora para reflexionar, hablar el tema bíblico que yo sé que va a ser de mucha bendición. Pero en lo que comienzo con esta reflexión de este día, te invito a que nos llames al 787-6870, porque ese es el número de teléfono que enlaza este programa con la mesa de trabajo, donde tenemos personal disponible para recibir tu llamada, tomar la petición para oraciones y así nosotros poder orar por ti, por tu familia, por aquello que tú bien tengas pedir. Así que es parte del ministerio que hacemos en este programa Por la Palabra. Hoy yo quisiera reflexionar sobre lo que es la Navidad y evaluar cómo es que nuestra cultura está haciendo esta celebración, mirar eso a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque hay que mirar cuál es el trasfondo histórico, por ejemplo, hay que mirar qué fue lo que sucedió, lo que son los hechos, hay que mirar cuáles son las implicaciones que tiene para nosotros. Y finalmente, lo más importante, qué significado tiene la Navidad para nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Así que, a primera vista, a donde tenemos que ir, a donde hay que acudir, es a la Biblia, al Nuevo Testamento, mirar los evangelios, porque los evangelios narran la vida y obra de Cristo mientras estuvo en la faz de esta tierra, desde el momento de su encarnación hasta el momento donde, luego de morir en la cruz del Calvario, es sepultado y Dios lo resucita y asciende a los cielos y queda ahí a la diestra del Padre. Dicho esto, vamos a mirar también algunos pasajes del Antiguo Testamento donde profetas señalaron detalles específicos sobre la llegada, el advenimiento del Salvador, del advenimiento del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, profetizados siglos antes. Así que hay que acudir a esos evangelios. Mateo, el evangelio de San Mateo y el de San Lucas dan mucha información sobre lo que es este gran evento del nacimiento del Señor. Y quiero leerte, ven conmigo, el evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, mirar en el capítulo 1. Voy a leer en la nueva Biblia viva esta versión, que es Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante, dice: así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda, el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se queda dormido y un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en sus entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta cuando dijo: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Ese es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 hasta el verso 24. La otra narración que es importante para nosotros mirar se encuentra en el Evangelio de Lucas, que también tiene mucho que ver con esto. Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Este lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David.
porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cuando dice, cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todo el mundo. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales, acostado en un establo. En aquel momento se aparecieron junto con el ángel muchos que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Esta narrativa es bien importante porque Navidad es lo que se conoce como la encarnación. Dios se hace hombre en la figura de Jesús de Nazaret para que tengamos la oportunidad de tener vida eterna. Dios sale al encuentro del ser humano por medio de Cristo. Y cuando yo miro este trasfondo histórico, el Evangelio de Mateo, pues presenta el nacimiento de Jesús como parte de una narrativa histórica mucho más larga, que se retrotrae al Antiguo Testamento y hace un resumen bien condensado aquí en el verso 17 de Mateo capítulo 1, cuando dice, mira, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, las generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia las generaciones son 14 hasta Cristo. Así que la narración del primer capítulo de Mateo comienza con la genealogía de Cristo, presentándolo como hijo de David y como hijo de Abraham. Y esta narración de esta genealogía, desde Abraham a través de toda la línea davídica, se hace para enfatizar el gran drama de la salvación, comenzando en el Antiguo Testamento y culmina con la obra de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como yo he dicho en otras ocasiones, Cristo cierra su nacimiento el Antiguo Testamento. Todas esas profecías que hay, que son profecías que apuntan a señalar las características del Señor, que fue escrito por diversos profetas en siglos diversos, desde lugares distintos, pero dando, por ejemplo, lo que es el lugar de su nacimiento, que está profetizado. Estaba profetizada más o menos la época que iba a ser, el detalle que iban a nacer de una virgen, el detalle que lo iban a traer desde Egipto, porque cuando él nace, ustedes recordarán que los magos de Oriente van y se aparecen, buscan al Señor para adorarlo. Herodes le dice, vayan y adórenlo y díganme en dónde está para yo ir a adorarlo. Y Dios se les revela tanto a los magos como a José. Y le dice, váyanse en que Herodes procurará matar al niño. Así que José empacó después de que Cristo nació y se fue a Egipto, de Belén a Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de eso, emitió un decreto para matar a los niños de 2 años hacia abajo. Así que eso de que de Egipto llamé a mi hijo, que lo dice el profeta Oseas,
fue profetizado siglos antes de que Cristo naciera, que sería rechazado por los judíos, que tendría que sufrir por nosotros, ser crucificado. El Salmo 22, 23 y 24 tienen muchas expresiones, se le llaman salmos mesiánicos, porque describen muchas de las características del Mesías que habría de nacer. También de su resurrección, que se menciona desde el Salmo 16, verso 10, y se cumple en Mateo capítulo 28. Su ascensión a los cielos, que también vemos su cumplimiento en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas capítulo 24. O sea, que distinto a otros fundadores de religiones, Cristo fue profetizado y hay mucha data histórica de todo lo que iba a ocurrir antes de ese nacimiento. Por eso es que tenemos que aprovechar esta época navideña para reflexionar lo que es el verdadero significado de la Navidad y lo que implica reconocer esa Navidad, que nos lleva a reflexionar y a pensar en el estilo de vida que tenemos, qué podemos hacer para cumplir las cosas conforme al propósito de Dios y tener bendición en nuestra vida. Te invito a que me llames al 787-6870. Ese es el número a llamar, 787-6870, para que presentes tu petición de oración y puedas, ¿verdad? Exteriorizar esa necesidad espiritual que puedas tener, la paz de Dios que está disponible para nosotros, la paz de Dios que puedes recibir por la fe, la paz de Dios que puede llegar a tu casa, a tu vida, a tu mente, a tu corazón, que aclara el pensamiento, que te permite razonar mucho mejor, tener un entendimiento renovado y poder hacer las cosas que Dios nos requiere que hagamos conforme a los roles que tiene cada uno. Así que puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Y quiero revisitar otra vez esa narración que hay en Mateo de lo que es la genealogía de Cristo. Y esto es central porque esa genealogía va desde Abraham a través de toda la línea de la tribu de Judá, o lo que se conoce como la línea davídica del rey David, para enfatizar el gran drama de la salvación, comenzando en ese Antiguo Testamento y que culmina nada más y nada menos con la persona y obra de Cristo. La primera profecía que hay en la Biblia sobre el Cristo que va a venir se le llama la simiente. Eso está en Génesis capítulo 3, donde Dios habla en la sentencia que emite por el pecado y habla que de la simiente de la mujer vendría el que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y una de las cosas que podemos mirar entonces de ese Mesías que ha de venir, que iba a ser del pueblo de Israel, iba a venir de una de las tribus, que iba a tener un ministerio sobre la faz de esta tierra para acercar al ser humano a Dios. Y una de las cosas que vamos a mirar de las caracterizaciones que tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, precisamente es que era un judío verdadero, era del pueblo judío. El Cristo que se espera en todo ese Antiguo Testamento tenía que venir del pueblo de Israel. Así que yo miro, por ejemplo, la persona de Cristo, ¿cómo sabemos que era judío? Pues cuando yo voy aquí, me pongo a mirar en Juan capítulo 4 y hay una narrativa de Juan capítulo 4, versos 9, cuando hay un encuentro entre Cristo y la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Y cuando ella lo ve, que él le dirige la palabra, ella se sorprende de que Cristo le hable, porque Cristo la ve y le dice, dame de beber. Y a ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Y el texto dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y cuando ella, esa expresión de ella nos permite ver que con ella mirarlo por encima, sabía el hecho de que Cristo era judío. También Cristo era un hombre real, un ser humano, no era un ángel, no es que vino en una forma angelical, sino que Mateo comienza diciendo que era hijo de Abraham porque Dios había prometido que a través de Abraham daría una bendición a todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis, capítulo 12 y verso 3.
Dice, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso es que Cristo es parte del pueblo cuya razón de existir precisamente era bendecir al resto de la humanidad. Cuando vamos a Romanos, vamos a buscar aquí en Romanos capítulo 5, versos 17, 18 en adelante, tenemos, vamos a leerlo por aquí, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, desde el verso 14 dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmenso inmerecido que Dios nos da. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Y dice, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y escucha bien el verso 18 de Romanos capítulo 5. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esta es la esencia de la Navidad. Dios se encarna en Cristo Jesús para cumplir las demandas de la ley y ser justo y morir por nosotros en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Cristo, como hizo el ladrón bueno que le llaman, que estaba al lado de Cristo en la cruz, al confesar la inocencia de Cristo y pedir perdón por sus pecados, recibió el perdón de Dios. Se lo dijo en unas palabras sencillas: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que tenemos que Jesús era un judío de verdad, Jesús era un hombre verdadero, distinto a lo que algunos movimientos feministas han empezado a decir, un grupito de esta gente pervertida que tienen unos issues de sexualidad bien tóxicos y los ha llevado a la soberbia de tratar de cambiar la Biblia, diciendo que Cristo no tenía sexo, que Cristo no era hombre. Bueno, una serie de cosas. De hecho, algunas de ellas andaban por ahí con un crucifijo, con una mujer crucificada, lo cual es un disparate histórico, real, teológico, y es como cambiar las escrituras, acarreando la sentencia que dice el Apocalipsis, que hay de aquellos que cambien esta palabra porque enfrentarán todos los juicios que Dios estableció contra Egipto. Pero dicho esto, vemos que el ministerio de Cristo es para todas las naciones, no es solamente para el pueblo judío, y esta es una de las cosas que muchas personas no pueden entender, porque como era un Mesías que venía de ese pueblo, pues ese odio que tienen contra el sionismo, esa cosa que tienen contra el pueblo de Israel, no les permite ver la realidad histórica, la realidad de lo que ocurrió. De hecho, cuando la samaritana le dice de la adoración, ella entra en el tema de la adoración. Ustedes dicen que, nosotros decimos que es en el monte Gerizim, ustedes dicen que es en el Sinaí, y empiezan con toda esa discusión y Cristo le dice, mira, la salvación viene de los judíos. Él es el Salvador del mundo, porque ella le dice, cuando venga el Mesías, nos va a declarar todas estas cosas. Y Cristo le dijo, yo soy. Ella suelta su cántaro, sale a la ciudad y le empieza a testificar a la gente
de que vengan, vean, yo creo que me encontré con el Mesías. Y cuando tú lees Juan capítulo 4, la gente le decía a esta mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú has dicho, sino que nosotros creemos porque hemos tenido un encuentro con Él. El Mesías es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, y ese ministerio trascendió fronteras. ¿Por qué trascendió fronteras? Porque no solamente, si te vas a la historia, quedó ahí en Jerusalén, Judea, sino que también estuvo en Samaria, pero no solamente geográficamente, sanó extranjeros, le ministró a romanos, le ministró a gente de otras naciones. Y cuando yo miro esta palabra, que en su genealogía, y esto es central, nosotros podemos ver que en Mateo capítulo 1, y repásenlo por favor, en esa genealogía de Cristo menciona 4 mujeres. Las únicas 4 mujeres que mencionan como parte de la genealogía de Cristo, mira qué interesante, tienes 2 que eran cananeas de Canaán. Una de ellas se llamaba Tamar y la otra se llamaba Rahab. Y ambas tenían unos issues en su vida. Una había dado a luz el hijo de su suegro, y la otra era prostituta. Ruth era de Moab, era moabita. Eso está, la primera que te mencioné, Tamar, está en Génesis 38. Rahab está en Josué capítulo 2, lo puedes buscar. Cuando miramos Ruth, que era de Moab, era moabita, está precisamente en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Y la que era esposa de Urías Eteo, Betsabé, que se casó con David, se entiende que era hitita porque era mujer de Urías Eteo. Así que tienes 4 mujeres para todos aquellos que critican que la Biblia es machista, que la escribieron machos y que discriminan contra las mujeres. Los que dicen eso nunca han leído la Biblia. No saben lo que están diciendo porque definitivamente la salvación es para todo aquel que crea en Él, que no se pierda y que pueda tener vida eterna. Así que ya estamos viendo que el ministerio de Cristo, entre otras cosas, causó expectación entre la gente y también pasó fronteras, que incluía gente de otras naciones. En adición a eso, vemos la implicación de que Jesús era descendiente de Abraham y constituye el cumplimiento de esa promesa que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3 y los demás capítulos de Génesis, ¿verdad? Que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso es que el evangelista Mateo nos dice que desde el comienzo que Jesús es judío y Jesús el Mesías tienen sangre gentil, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes llamar al 787-6870, ese es el número de teléfono del Centro Cristiano Vida Abundante aquí en Riverview, Bayamón. Puedes entrar también a Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra para que repases esta reflexión sobre lo que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la Navidad es Cristo. Continuamos hablando de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que la Navidad, el tema de este programa es la Navidad es Cristo, lo que estamos celebrando en la cultura de pueblo, la época navideña, que hay mucho jolgorio, mucha celebración, parrandas, alegría, es la manifestación, se supone que sea la manifestación de un pueblo que está contento celebrando al Señor y Salvador del mundo, dando gracias por la salvación inmerecida que tenemos, dando gracias por el perdón de nuestros pecados, dando gracias y celebrando que Dios salió a nuestro encuentro para buscarnos, para extendernos la oferta de salvación, para que toda persona que crea, que la reciba, que abra su corazón como si fuera un pesebre, para que Cristo entre y sea depositado en uno, pues sea el motivo de la Navidad. De hecho, escuchaba una reflexión de un rabino que estaba explicando que Cristo Jesús, cuando la simbología que tiene, el haber nacido en Belén de Judea, que era el cumplimiento de la profecía de que iba a nacer en la ciudad de Belén, la misma ciudad donde nació el rey David. O sea que Belén tiene otro simbolismo también, pero la parte donde van a un establo no era cualquier establo. En esta reflexión ellos estaban diciendo que
Jesús nace en uno de los establos que es el establo donde se apacentaban los corderos, que eran los que se entendían que eran los corderos más perfectos para ser llevados, luego de preparados, al sacrificio que hacían los sacerdotes. Que cuando Cristo nace y lo ponen en ese pesebre, está en el pesebre, en el establo donde se preparaban los corderos del sacrificio. La simbología es clara. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No puedes pensar que estaba entre la mula y el buey y todo ese tipo de cosas que le ponen, sino que estamos hablando de que en ese establo eran los corderos que preparaban para el sacrificio. Por eso es que Isaías 53 dice, y como cordero fue llevado al matadero. O sea, Cristo es el prototipo del cordero perfecto. Él es el cordero perfecto. Por eso miramos cuando el Nuevo Testamento, que los escribas, fariseos, saduceos, le hacían preguntas sobre la ley y los profetas. Y en una ocasión le dicen, ven acá, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Para que si dijera que sí, pues está diciéndole a los judíos que hay que someterse a Roma. Y si dice que no, le está diciendo a los judíos que hay que rebelarse contra Roma. Así que en cualquiera de los dos escenarios quedaba mal. Y Cristo pide la moneda, el denario. Y al ver esa moneda, les pregunta que, de quién es la inscripción. Y le dicen del César. Y Cristo le dice, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice el texto, y se maravillaron de su doctrina. Eso equivalía a examinar al Cordero de Dios y no encontraron defecto en él. El nacimiento de Cristo en Belén y al haber sido puesto envuelto en pañales, en paños dentro de ese pesebre, te dice que ese es el Cordero perfecto, el Cordero que iba a ser sacrificado. Es como un anuncio de lo que le iba a pasar a Cristo en el resto de su vida. Pero volviendo a Mateo capítulo 1, esos primeros versos, por ejemplo, del 17 en adelante o hasta 17, ahí se culmina la generación número 42 y se cumple lo que anunció el Antiguo Testamento, que el Mesías llegó, que la preparación ha sido completada. En ese sentido, Jesús es el fin del Antiguo Testamento. Y lo repito, porque hay gente que se pasa viajando al Antiguo Testamento, se quedan ahí, quieren imitar costumbres, fiestas y cosas que para celebraciones simbólicas está bien, pero no equivale a tener salvación. Lo otro que yo veo aquí es que, miren, en Marcos capítulo 1, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Su primer sermón en Marcos capítulo 1 es, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Fíjate qué cosa más poderosa tenemos aquí. Cristo dijo, ya se cumplió el tiempo, se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? Es la inauguración de la temporada de la gracia, donde Cristo se encarna y está diciendo, la espera terminó, se cumplió todo eso que se profetizó en cuanto a la llegada del Mesías. Porque hay otras profecías que están pendientes de cumplimiento. Yo quiero que sepas eso. Hay profecías del Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido, que están por cumplirse. Por eso tú ves muchos libros que comentan Daniel y el Apocalipsis juntos. Porque hay un mini Apocalipsis, por así decir, en el libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión de ese Mesías que camina cerca del trono, que está el anciano en el gran trono sentado, y uno que se llama el Hijo del Hombre, que está a su diestra. Y dice ese texto que ese Hijo del Hombre vendrá, regresará en las nubes del cielo. Por eso es que cuando Cristo es juzgado entre los sacerdotes le dicen, dinos abiertamente, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y Cristo le dice, ustedes lo han dicho, y me verán al Hijo del Hombre regresar en las nubes del cielo. Ese que vio Daniel
en su visión, soy yo, el enviado de Dios. Cristo dijo eso de sí mismo. Dijo eso y dijo que había estado con el Padre desde antes de la fundación del mundo, que tiene una misión de obedecer y someterse al Padre, que tiene la misión de dar su vida, que ya la dio en la cruz del Calvario, que murió, que fue sepultado, que es resucitado de entre los muertos, que su resurrección garantiza la de todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Así que Cristo es el fin del tiempo de preparación. Él mismo dijo, el tiempo se ha cumplido. También Jesús se le conoce como el nuevo comienzo, la nueva oportunidad que tiene la humanidad. Cuando Cristo tiene un encuentro con Nicodemo, le dice, Nicodemo, al reino de los cielos puedes entrar. Y el reino de los cielos lo puedes ver y puedes entrar. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo entrar? Y le dice, naciendo de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y Cristo le dice, no, esto es del agua y del espíritu. El nacer de nuevo es por la fe. Y cuando tú miras lo que dice Lucas capítulo 2, versos 11 y 12, se nos habla de que la llegada de Jesús el Mesías son noticias de gran gozo para todo el pueblo. Cuando dice ahí que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y otra señal que ocurre es que ahí mismo los pastores que están escuchando esa manifestación del ángel dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La gran noticia de Dios para nosotros. Así que cuando yo miro esta oferta al mundo, Jesús fue, por así decir, la primera oferta y única oferta de salvación a la humanidad, para salvación. Que si tú anhelas ser grande, tienes que ser como ese pesebre, lo más humilde, pero que recibe al Salvador del mundo. Los pastores que están en las vigilias de la noche dejan lo que están haciendo, salen corriendo hacia la ciudad para ir a reconocer al niño y adorarle. Todo eso implica que Cristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro nuevo comienzo. Esas huestes celestiales que alaban a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para los hombres, es la buena noticia de que Dios desea que la gente se reconcilie con Él. Algo que yo veo y que lo dice el apóstol Pablo en otras palabras, lo dice en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5, verso 17, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aceptar a Cristo te permite nacer de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Sigo mirando que hemos visto hasta ahora que el nacimiento de Cristo tiene una importancia fundamental en la historia de Israel, pero más aún tiene un significado universal. ¿Por qué? Porque llegado a esta historia, ya todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Desde su genealogía, desde las profecías, desde Abraham, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, que esa simiente de Abraham, que estamos viendo que es Cristo, a través de estas 4 mujeres que aparecen en la genealogía, que apunta hacia gente, ¿verdad?, gentil, que también está incluido en el plan salvífico de Dios, que tenemos la oportunidad de aceptarlo como Señor y Salvador, y yo te invito a que así lo hagas. Y te invito a que me sigas llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Y estamos mirando que entre las cosas que plantea el Evangelio con el Mesías, en el primer sermón de Cristo, luego que comienza su ministerio, es que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de Dios que camina entre nosotros. Por eso es que esa gran noticia a los pastores que se les dio desde los cielos
es que hay buenas nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Por eso es que tiempo después el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y mirábamos que en toda esta trayectoria de lo que es Evangelio de Mateo capítulo 1 en adelante, capítulo 2, y el Evangelio de Lucas capítulos 1 y 2, nos da mucho contenido acerca de los señales que se dieron para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya sabemos que ese nacimiento tiene un significado bien importante desde el punto de vista histórico, pero también para toda la humanidad, no es solamente para el pueblo judío. Cuando yo veo las señales que ocurrieron en lo de ese nacimiento que ocurre en Belén de Judea, y te he dicho en otras ocasiones que hay que mirarlo con otras religiones, que cuando tú miras otras religiones, sus fundadores no fueron profetizados, no se cumplieron ninguna señales. Casi todos estos fundadores de religiones como los mormones y todo, tiene gente como los mismos musulmanes, que el que funda esa religión estaba en una cueva, tuvo una visión de un ángel. Cristo no tuvo una visión de un ángel en una cueva. Cristo creó los ángeles, participó en esa creación. La gran diferencia de la deidad desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que vemos en Lucas capítulo 1, versos 26 al 31, que hay un ángel que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en esa narración de los versos 26 en adelante vemos otra de las señales que se cumplen cuando el ángel Gabriel al sexto mes fue enviado por Dios a Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mira qué clase de saludo. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y se quedaba pensando en qué clase de saludo es este. Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora vas a concebir en tu vientre, vas a dar a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Dice: y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira qué clase de señal. A María, que era la que iba a dar a luz a Jesús, se le aparece un ángel antes de estar embarazada y le dice todo lo que le va a pasar y el plan que Dios tiene con ese niño. Y hasta el nombre se lo puso Dios, no se lo pusieron José y María. Y María le dice al ángel: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no he conocido varón. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también será santo el ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y le dice, y hay otra señal más, le dice el ángel: tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes en que ella está embarazada, a la que decían que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y María le dijo: he aquí la sierva del Señor. María se describe a sí misma como sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos, ¿verdad?, otra de los cumplimientos proféticos que se dan con el nacimiento de Cristo. Cuando yo miro ese cumplimiento nacido de mujer, porque podemos verlo desde Génesis en la simiente, ¿verdad?, que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que la serpiente era Satanás. El mismo Gabriel vino de la presencia de Dios y anunció el nacimiento de Juan, estaba allí delante de una simple mujer, joven y virgen. Le dio un saludo maravilloso.
Vemos también que le dio una promesa, porque cuando le habla a ella en el verso 30, le está diciendo, entonces el ángel le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. El mensaje del ángel es que el cumplimiento de la gran promesa sería a través de ella. Que darás a luz un hijo, verso 31 de Lucas 1. Que el nombre que le vas a poner es Jesús, que significa Salvador. Eso está en el verso 31. Que será llamado Hijo del Altísimo, verso 32. Que se sentará en el trono de David, verso 32. Que poseerá un reino eterno, que será llamado Hijo de Dios. Hay una humildad absoluta y sumisión de María ante la palabra que el ángel le está dando. Le dice, he aquí la sierva del Señor. Ella estaba preparada para soportar lo que venía. Perdón, disculpen. Y así también deben estarlo todos los que reciben a Jesús. Ella, a diferencia de Zacarías, que tuvo sus dudas, no dudó en hacerlo. Por eso es importante que repasemos todo lo que dice la palabra en cuanto a la encarnación, al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Navidad nos recuerda que el amor de Dios está manifestado para nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que hay una gran aparición y un alumbramiento a los ángeles en las vigilias de la noche. Y les dicen, arranquen y vayan para la ciudad de Belén, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, resumiendo, ¿qué implica entonces ese nacimiento de Cristo? Hemos mirado la parte histórica, que de ahí sale lo que estamos tratando de celebrar. Por eso usted ve que una de las decoraciones, no es casual que usted vea esta decoración en este programa donde está simbolizando José, María y el niño y el pesebre, porque es lo que estamos conmemorando, esa encarnación, y lo identificamos de muchas maneras. Y para aclararle a aquellos que puedan estar viendo y quizás no puedan entender, nosotros no adoramos esa figura de un pesebre, sino que eso es ilustrativo del evento histórico de lo que pasó. Nosotros adoramos al Mesías. No se adora a José, no se adora a María, se adora a Cristo. Por eso es que los pastores fueron a ver al niño. Vayan al que está envuelto en pañales en un pesebre. No hablaron de los papás, de adoren a los papás del niño, sino al niño, que ese es el Salvador del mundo. Y por eso es que no hay corredentoras ni corredentores. El único redentor del mundo es Cristo Jesús. Así que yo veo que la primera implicación de esto es que Dios cumple sus promesas. Cuando vamos a Isaías, capítulo 9, mirar los versos 6 y 7, el profeta dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Eso lo dijo el profeta Isaías siglos antes del nacimiento de Cristo. Así que contrástalo con muchos fundadores de religiones. Ninguno tiene este trasfondo histórico que Cristo ha tenido, pero entonces ese nacimiento, ¿qué implica? Que Dios cumple su palabra. Por ejemplo, y te voy a mencionar unos cuantos, como Miqueas, capítulo 5. El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, habla del lugar de nacimiento de Cristo. Pero tú, Belén, de en ti nacerá el Salvador. Eso se cumple en Mateo, capítulo 2 y verso 1. O sea, la profecía de Miqueas 5 se cumple en Mateo, capítulo 2, verso 1. El profeta Daniel en el capítulo 9, verso 25, habla del tiempo del nacimiento del Mesías. Y ese se cumple también en Lucas, capítulo 2, versos 1 y 2. Vemos también el detalle de que nacería de una virgen. Dice Isaías capítulo 7, verso 14, y eso se cumple en Mateo capítulo 1, verso 18. En Oseas capítulo 11, verso 1 dice, de Egipto traje a mi ungido. Eso se cumple en Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15,
Cuando muere Herodes, el ángel se le aparece a José y le dice, pueden regresar a Nazaret porque ya Herodes ha muerto y todos los que querían la muerte del niño. Profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Te invito a que me llames 787-6870, que presentes tu petición de oración, que te goces y te alegres en esta temporada navideña, porque la Navidad es Jesús llamado el Cristo, para que te reconcilies con Él, para que le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón, quiero tener paz y comunión contigo. De que Cristo es el motivo de la Navidad. La Navidad es Cristo Jesús. Por eso es que todo lo que estamos celebrando en esta temporada tiene que ver con la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que celebramos, tenemos ambiente de fiesta, pero te he ido hablando del trasfondo histórico de las profecías desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1, que la primera profecía sobre Cristo es que es la simiente. Por eso en ocasiones yo te menciono la simbología en cada libro de la Biblia que apunta a ese Mesías que ha de venir, que en el Génesis es la simiente, en el Éxodo es el Cordero Pascual, que en Levítico es el sacrificio propiciatorio, que en Números es la peñerida, que en Deuteronomio es el profeta, que en Josué es el capitán de las huestes del Señor, en Jueces es el libertador, en Ruth es el pariente celestial, y así sucesivamente en los diversos libros del Antiguo Testamento miran hacia el Mesías que ha de venir. Ya en el Nuevo Testamento, en Mateo, es Dios encarnado en Mateo. En Lucas bautiza con Espíritu Santo. Así que vemos en cada libro de las Escrituras que apuntan a la persona y obra de Cristo. Y yo te invito en esta hora a que agarres esta celebración de Navidad y la hagas para ti, que ese nacimiento tiene unas implicaciones que hemos visto que tienen atada la salvación de la humanidad completa, no solamente el pueblo judío, sino todas las naciones de la tierra representadas y encarnadas en toda esa genealogía de Cristo, que hemos visto que tiene 4 mujeres en esa genealogía, todas extranjeras, todas con un trasfondo distinto, pero dando a entender que el Mesías tendría sangre gentil también. Hemos hablado de profecías como Miqueas capítulo 5, que habla del lugar de nacimiento, de Daniel capítulo 9, que habla del del tiempo de su nacimiento, de Isaías capítulo 7, del detalle de quién sería su madre, en Oseas capítulo 11, que tuvo que irse como refugiado a Egipto, porque el Estado pasó un decreto para matar bebés y había que proteger a ese niño. El ángel se le revela a José, le dice, recoge, vete, que Herodes va a querer matar al niño, y José se lo lleva desde esa misma noche con María y huyen a Egipto, y allá estuvieron hasta que murieron aquellos que querían el mal de Jesús. Y Jesús regresa, por eso es que la profecía es de Egipto traje o llamé a mi hijo. Eso se cumple en Mateo capítulo 2. La profecía de Isaías capítulo 9, que habla de que nos nacería un Salvador, que es Cristo el Señor, y habla de unas caracterizaciones de su ministerio en Galilea. Y eso se cumple en Mateo capítulo 4, versos 12 al 16. Mateo, vamos a buscarlo un momentito. Capítulo 4, versos 12 al 16, que dice aquí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, la ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí sigue describiendo el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que le decían Jesús el Galileo, Jesús de Nazaret. Porque
estaba atado a todas esas ciudades donde él había crecido. Otra cosa que vemos es que Cristo sería rechazado por los judíos. Por eso es que dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Eso se cumple en Juan capítulo 1 y verso 11, que sería rechazado, la profecía de Isaías 53. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y después el apóstol Pablo da una explicación preciosa en el libro de Romanos, capítulo 11, que empieza a hablar de que el árbol de la salvación básicamente es el pueblo judío y que la iglesia está injertada en ese árbol porque el pueblo judío lo rechaza y Dios en su gracia llama a un nuevo Israel, por así decir, que son los gentiles, y los injerta en el árbol. Pero no podemos perder de vista que Dios tiene una promesa con ese pueblo judío y toda esa sustitución, ¿verdad? Que Cristo hizo en el Calvario por nosotros, de Isaías 53, que dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, tiene que ver con el cumplimiento que se da en Mateo capítulo 8 y Mateo versos 16 y 17. Cristo muere por el pecado de toda la humanidad. Y me gusta enfatizar eso, para que podamos mirar que la época que estamos celebrando tiene una razón de ser. La celebración que tenemos tiene una razón. La celebración es Navidad, que es la encarnación, pero eso no se queda ahí. Nosotros no nos quedamos adorando a un niño. Él crece, se desarrolla y comienza su ministerio como a los 30 años y ahí tiene como 3 años a 3 años y medio ese ministerio sobre la faz de esta tierra y vemos toda la manifestación de Dios sobre él y el poder de Cristo sobre las enfermedades, sobre los vientos, la atmósfera, sobre los demonios, cumple la ley, se sacrifica, desciende el perdón para toda la humanidad y que lo que hace es sustituirnos a nosotros, que merecíamos la muerte, y Él muere por nosotros, como dicen las Escrituras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muere por nosotros, pero pone su vida en rescate por nosotros en esa cruz del Calvario, cuando dice, Padre, dice primero, consumado es, y después dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es sepultado y al tercer día Dios lo resucita de entre los muertos y asciende y está a la diestra del Padre ahora mismo, oficiando como gran sumo sacerdote, y por esa razón es que tú y yo tenemos acceso. Podemos entrar desde aquí, desde la tierra, en oración, al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Cuando yo miro que en el Salmo 68, verso 18, habla precisamente de la ascensión de Cristo, vemos que eso se cumple en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 50 y 51. Cuando yo miro qué debemos hacer con Cristo, mira qué cosa interesante. Todo este pasaje de Lucas capítulo 2 empieza desde el verso 7 hasta el verso 20 aproximadamente, nos da como un marco de referencia qué nosotros debemos hacer en esta Navidad y con todo lo que representa con la persona y obra de Cristo. Y yo quiero que tú mires, por ejemplo, que al igual de los pastores que reciben esa manifestación angélica, ellos oyeron la palabra de Dios. Número 2, ellos creyeron la palabra de Dios, porque no solamente ven la manifestación del ángel que da el anuncio y ven los coros celestiales, sino que dicen entre ellos, vamos para allá, vamos a pasar a Belén a ver lo que ha sucedido. Divulgan la palabra, porque daban a conocer la revelación que habían tenido del ángel. No solamente divulgan la palabra, sino que al igual que María, guardaban la palabra en sus corazones y regresaban por todos esos montes señalando y cantando y alabando las maravillas de Dios. Que al igual que los pastores, nosotros debemos oír a Cristo, recibirlo. Número 2, ir a Él. Número 3, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, estar pendiente,
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glorificarlo, que no es otra cosa que vivir nuestra vida obedeciendo la palabra del Señor. Y además de glorificarlo de esa manera, también tenemos el deber de anunciarle a otros que hay un lugar en nuestro corazón para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no imitemos lo que hicieron aquellos del mesón que no tenían lugar para Cristo y no le dieron cabida. No te enfoques mucho en celebraciones, en fiestas y cosas, omitiendo lo que es el verdadero significado de la Navidad, que es Cristo Jesús. Por eso es que en un tiempo como este tenemos que rememorar, celebrar y disfrutarlo. Cuando yo miro esta palabra poderosa, me doy cuenta que ese amor de Dios es una gran invitación a la salvación. Esta Navidad, de ese amor de Dios que nos invita a la salvación, es que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Y yo te invito a que me llames 787-6870, porque hoy estamos mirando esta palabra de que la temporada de Navidad lo que celebra es a Cristo. La Navidad implica que esa noticia que es bien gloriosa, las nuevas de gran gozo, se resumen de que esa gran noticia fue un ángel el que la dio. Y en el último evangelio también será traído esa noticia por un gran ángel, que está en Apocalipsis capítulo 14 y verso 16. Ese mismo ángel se va a manifestar para decir: Cristo regresa en gloria. Os ha nacido hoy. Significa que la maravilla de esa noticia es el cumplimiento de esas profecías. Que el protagonista de la noticia es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que esa palabra va dirigida a los pastores y a todo el mundo entero. Que esa noticia está vigente hoy. Por eso celebramos la Navidad. Que el anuncio es de gran dignidad, porque habla de un rey, un ungido, el que viene para hacernos sus súbditos. Que ese es el Salvador, ese es el Redentor. Como Salvador vino para redimirnos. El Señor como Señor vino para ser nuestro Señor y Maestro en el servicio. Que el fruto de la noticia de los ángeles fue la fe sincera de los pastores, la obediencia inmediata a esa palabra, la certeza, porque encontraron al niño tal y como el ángel les había dicho, que los corazones se llenaron de alegría y buena voluntad. Por eso es que Puerto Rico necesita recibir a Cristo en el corazón para que cambien muchas actitudes. Vemos que hay muchos testimonios que conmovieron a José y a María, porque estaban todos esos pastores narrando las maravillas que Dios les había mostrado, que son gente con un testimonio entusiasta, testimonio de alegría, de admiración, que están agradecidos porque el verso 20 de Lucas capítulo 2 habla de que adoran también al Señor. Pero yo quiero que me acompañes un momento al Nuevo Testamento a mirar la epístola de Juan, primera de Juan, allá en el capítulo 4, porque aquí tenemos algo que es muy, muy importante y fundamental en todo esto de la Navidad. Yo voy a pedirte que si puedes abrir tu Biblia desde Apocalipsis, que es la parte de atrás de la Biblia, pasas a Apocalipsis, vas a encontrarte el libro de Judas y lo próximo que vas a tener es tercera de Juan, pues buscas segunda de Juan y llegas hasta primera de Juan capítulo 4. En primera de Juan capítulo 4 hay una explicación que el apóstol Juan dice: miren, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que cuando yo miro esta expresión de Cristo en primera de Juan capítulo 4, nos habla de que ya Cristo nos purifica de todo pecado. 2, que es nuestro abogado para con el Padre, porque en toda esta epístola de primera de Juan están todos estos elementos, ¿verdad? Que Cristo vino al mundo para limpiarnos de pecado.
que si alguno hubiere pecado, dice, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no solamente eso, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es como el propiciatorio que se cubría con la sangre del Cordero y eso impide que se pueda ver el pecado. Y Cristo removió y echó fuera el pecado. Pero también que hay gente que hace las obras del diablo. Hay gente que está apartada del propósito divino. Cuando uno mira lo que dice Primera de Pedro, vamos a buscarlo aquí un segundito, capítulo 3 y verso 8, cuando dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que nosotros, entre otras cosas, por las cuales damos gracias a Dios y celebramos la Navidad, es que Cristo vino a deshacer, a desmenuzar las obras del infierno. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de estar en comunión con Él. O sea que uno de los motivos de la Navidad, una de las razones de la Navidad precisamente es que tú y yo podamos tener vida eterna. Yo sigo mirando esta palabra cuando dicen esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. Pues yo miro que no solamente nos purifica de pecado, sino que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Y me gusta mucho una expresión metafórica que se narra cuando se ilustra esto, es que vamos a un tribunal de Dios, estamos allí como acusados y el abogado que nos defiende se llama Cristo. Y lo que narraba esta historia para ilustrar ese punto es que en el tribunal del cielo nos confrontan con nuestra vida, nuestro pecado y pasan toda la película de nuestras vidas y nuestras maldades y nuestros pecados y las malignidades y todo ese tipo de cosas. Y se acerca el abogado, abraza al acusado que somos tú y yo y dice, Padre, al juez le dice, Padre, en la faz de la tierra durante su vida, me confesó como su Señor y su Salvador. Y hizo todo eso, pero creyó en mí. Y la palabra entra en vigor porque el mismo Cristo quitó el pecado del mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y por eso es que tenemos salvación en Cristo Jesús. Cuando yo miro esta expresión, que Cristo es la propiciación, está diciendo precisamente eso, que su sangre derramada impide que el pecado sea visto porque ha sido limpiada nuestra culpa y limpio de pecado. Que Cristo deshace las obras del diablo porque el diablo vino a adulterar, matar y destruir. Que el Salvador del mundo es Cristo. Y aquí me detengo porque dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Despierta. No hay corredentoras ni corredentores. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Míralo aquí. Para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo pueda vivir por Él. Así que no enviaron a ángeles, no enviaron a otra figura angelical o celestial, sino al mismo Hijo de Dios. Y cuando yo miro esto, que me dice el verso 10, disculpen, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Cristo es el dador de la vida, el salvador del mundo, el que revela al Dios verdadero. Si quieres mirarlo, en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. O sea que el revelador del Dios verdadero es Cristo mismo. Que Primera de Juan capítulo 4 nos habla que esto es conforme a las Escrituras, ¿verdad? Que con sobriedad
Y Pablo lo escribe de esa manera, como Pablo en Atenas les explica bien las cosas del reino de Dios. Que glorificando el amor, como dice Juan, que versos 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que que permanecemos en Cristo y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí está bien clarito en esta epístola de Primera de Juan, capítulo 4, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, Dios permanece en Dios y Dios en él. Y en eso se perfecciona el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en él. Fíjate que tenemos oportunidad de recibir ese perdón de Dios en un día como hoy. Cristo, celebramos la Navidad porque Cristo nació, se encarnó y tuvo ese ministerio precioso para que nosotros podamos poner nuestra fe en Él. Te invito a que hagas una oración ahora mismo y le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo necesito que tú entres a mi vida. Yo necesito que entres a mi corazón, que mi mente sea transformada, mi corazón tenga paz, para que esa gracia tuya me cubra de manera especial. Llámame al 787-6870 para tu petición de oración o entra a YouTube o a Spotify y pones Programa por la Palabra para que vuelvas a escuchar esta reflexión. Continuamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos acercamos a esta palabra de lo que es la celebración de toda esta temporada, que trae esperanza, que trae una bendición. Y yo te invito a que abras tu mente y tu corazón a decirle, Señor, yo necesito tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Y reflexiono en este momento y quiero celebrar esta temporada navideña en lo correcto, en lo justo, en lo bueno, en lo que es noble. Y que pueda yo mirar ese regalo, que es el regalo de la salvación para todo aquel que cree en el Señor, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que la Navidad nos recuerda es la muestra del amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como te estaba mencionando en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en esos versos 9 y 10 en adelante más o menos, se habla de que Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él, para que vivamos por Él. Que el amor de Dios consiste en que Dios nos amó a nosotros primero. Y la respuesta a ese amor de Dios es recibirlo, creerle, aceptarlo, el uno someterse a esa narrativa de la Escritura. Cuando uno mira todo lo que es esta celebración navideña, la Navidad nos recuerda que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando uno mira las Escrituras en el libro de Romanos, vaya conmigo a Romanos, capítulo 6, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le da una explicación bien importante de lo que es esta condición del pecado y lo que es el regalo de Dios. Cuando vamos a ese capítulo 6, en esos versos, desde el 20 en adelante, dice, bueno, desde el 17, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado. Llegamos a ser siervos de la justicia. Dice el apóstol Pablo, hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para la santificación presenten sus cuerpos para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado,
éramos libres de la justicia, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas que eran pecaminosas? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y escucha bien, porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo miro que Navidad significa que Cristo es el que paga por el pecado de la humanidad, yo puedo ver que Dios le da descanso al pecador. Podemos echar nuestras cargas sobre Él, como dice la Escritura. Que uno puede confiar plenamente en la obra de Cristo. Lo otro que veo aquí es que Dios le regala salvación al perdido. Y esto es fundamental, el uno entenderlo, como el ladrón que está al lado de Él en la cruz, que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Dios nos da vida eterna a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 6:23 lo dice así. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios nos regala justificación a aquellos que éramos culpables de haber retado su propósito divino. Cuando yo voy a Romanos capítulo 9 y verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pues claro que sí, por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Yo sigo mirando que Dios da justificación al culpable por medio de Cristo, que da el Espíritu Santo al que le obedece, que nos da su palabra y que nos da gloria eterna. Yo te invito a que abras tu mente y tu corazón, esa obra poderosa de Dios en este momento, a que le digas, Señor, yo necesito reconciliarme contigo, someterme a ti. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasan y que todas son hechas nuevas. Que la Navidad me recuerda lo que es el regalo de Dios, esa vida eterna que hay en Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 5 y verso 19 dice, o desde el 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo. Dice, y nos da el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que no le tomó a los hombres en cuenta sus pecados y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, en Cristo Jesús todos somos hechos nuevos. En Cristo yo experimento un nuevo nacimiento por la obra de Dios. Somos nacidos de nuevo. Por eso es el símbolo del bautismo, que uno entra a las aguas, símbolo de muerte y estar sepultado, y sale del agua resucitado, porque la resurrección de Cristo garantiza la nuestra, que recibimos vida en Cristo Jesús, que nos traslada del reino de las tinieblas donde estábamos al reino de su luz admirable, que poseemos ahora un nuevo corazón, como dice Jeremías capítulo 31, os les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Eso es la profecía de Ezequiel capítulo 11, verso 19. Se cumple en Cristo. Cristo es el que nos da un nuevo corazón. De hecho, uno de los que descubre eso es el rey David. Cuando él sabe que está mal, que está en pecado, que está destituido, que está en lo más profundo de su miseria, escribe el Salmo 51, que es como una oración. Ten piedad de mí, oh Dios. Y el verso 10 le dice, mira, yo estoy tan destruido que lo único que me levanta es que me des un corazón nuevo, que hagas un acto de creación en mí. Por lo tanto, puedo recibir nueva vida en Cristo y puedo tener un corazón nuevo. Dile, Dios, yo necesito que me des un corazón nuevo, un espíritu nuevo y recto dentro de mí, el soplo de Dios en mi vida, que me levanta, que me sostiene, que obtengo un nuevo nombre, porque Dios me da un nuevo nombre,
que seré un hombre completamente nuevo, una nueva creación, un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, que podemos cantar alegremente ese cántico nuevo de Dios. Puso un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Por eso es que Navidad significa todo eso y que viviremos conforme a Apocalipsis eternamente en la eterna ciudad nueva de Jerusalén. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, versos 2 en adelante. Pero Navidad también es que Dios nos comisiona y nos envía a llevar la nueva de salvación. Somos embajadores de Cristo. Una vez tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes vida eterna y te pasa como Isaías, que Dios le dice, oye, Jeremías, Isaías, ¿y quién irá por nosotros a decirle a la gente que yo tengo una nueva noticia del perdón, que tengo un mensaje de salvación? Y el profeta Isaías mira y dice, pues, heme aquí, envíame a mí. Navidad también es el llamado que Dios nos hace a servirle. Tú que estás en esta temporada, que hay gente que se pone melancólica y entristece y recordando y se deprimen, y hay gente que termina hasta en un hospital en las temporadas navideñas, yo te invito a que te detengas un momento y que digas, Señor, tú que eres el motivo de esta Navidad, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí, que entres en mí, que me llenes, me bautices, me permitas ser renovado, que me pongas un corazón de carne nuevo, que me levantes en esta hora, que tu Espíritu Santo me infunda aliento, que tu gracia y tu misericordia me permitan recibir esa noticia como la que recibieron los pastores. Hay buenas de gran gozo, hay una gran noticia para la humanidad, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios envía a su Hijo al mundo para que pague por el pecado de la humanidad y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hay dos cosas que me restan de compartir contigo en esta reflexión sobre el significado de la Navidad. Lo que implica Jesús en esta Navidad, lo que estamos celebrando como lo que es Navidad, es Cristo, y es que tenemos algo poderoso, que ese acto salvífico de Dios por medio de Cristo nos permite reconciliarnos con Dios. El ser humano no tiene otra manera de reconciliarse con Dios. El único Salvador y Redentor es Cristo. El apóstol Juan lo dice en la Escritura. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos lo dice bien claro, capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que tú puedes rendirte en esta hora y decirle, Señor Jesús, yo creo en ti. Pero el apóstol Juan dice, miren, a los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, a los que creen en el nombre de Jesucristo, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay como una fórmula legal. Es que Dios nos da familia. Dios nos adopta en Cristo Jesús. Somos adoptados, esa figura del derecho que nos injerta en la familia y nos da todos los derechos y obligaciones de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos se sujetan al Padre. Los hijos obedecen a los padres. Y los hijos disfrutan de la compañía del Padre. Y Juan capítulo 1, verso 12 dice, aquellos que los reciben, a los que creen en su nombre, se les da esa potestad, esa autoridad de ser hecho hijo. Eso no te lo puede quitar nadie. Quizás tu papá y tu mamá te abandonaron. Hay gente que tiene unas historias tristes. Puerto Rico tiene mucha gente que ha sido huérfanas hasta de padres vivos. Niños abandonados de las diversas clases de niños que ha tenido Puerto Rico. Niños que se crían en puntos de droga, niños que los crían otros niños, niños criando niños. Tenemos niños que se crían por el Estado, por una agencia del Estado, el Estado no tiene corazón, no puede amarlos. Por los abuelos, en esta es una temporada donde muchos abuelos están haciéndose cargo de sus nietos y criándolos como si fueran sus hijos. Estamos viviendo una temporada donde hay hijos que están criándose sueltos en la calle. Y el sexto grupo de estos niños son niños que están criados por sus padres, que a su vez se subdividen en dos grupos. Padres que tienen el tiempo y le dedican el tiempo a sus hijos,
y padres que no le dedican el tiempo a sus hijos. Y todo eso tiene un impacto. Y hay gente que me ha dicho, ay, pastor, yo no pedí nacer y yo no pedí estar con esa familia, y tienen como una rebeldía y un odio y unas cosas. Hay que decirle un momentito. Si bien es cierto que tú no tomaste la decisión de nacer, puedes tomar la decisión de nacer de nuevo. Como decía Floyd McClung en uno de sus libros, que le quiso presentar a Dios como a un joven, un padre, como un padre. Y el joven lo escucha y le dice, si Dios es padre, quédate con él, porque si es como el viejo mío, pues yo no quiero saber de él, porque hay mucha gente herida, mucha gente marcada. Pero hoy Dios sale a tu encuentro. Te dice, tengo un bálsamo, tengo medicina para ti. Voy a curarte, voy a bendecirte, voy a sanar tus heridas. Voy a pasar un bálsamo que te va a quitar los virus y te va a quitar la limitación que tienes y te va a dar una bendición poderosa. Puedes ser hecho hijo de Dios, aunque te hayan rechazado, te hayan abandonado, te dejaron como hacían la familia, que hay unas reuniones de familia allá de los primos, se iban allá a hacerse bullying y siempre agarraban a alguien allí y le decían, a ti muchacho, a ti te dejaron abandonado frente a casa. A ti la vieja te recogió, en una caja de cartón te dejaron, y empiezan con ese relajo. Pues yo quiero que tú sepas que aunque te hayan abandonado, aunque se hayan olvidado de ti, hay uno que no se olvida de ti. Hay uno que sale a tu encuentro y quiere bendecirte, que tú lo recibas como Señor y Salvador. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se te acerca ahí hoy y que te dice que esta temporada navideña implica que puedes ser hecho hijo, que tienen los beneficios de hijo de Dios en el reino. Y hay muchas estampas en la Biblia sobre hijos que tienen el derecho de poder ir al Padre y presentarse delante de Él. Que por medio de Cristo tenemos acceso a ese trono de la gracia. Que Navidad implica que podemos convertirnos en hijos de Dios si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando yo miro todos estos eventos que ocurren en los evangelios, el evangelio de Lucas capítulo 2 te pone personas que tenían unas actitudes como un hombre santo y justo y piadoso, se llamaba Simeón, que Dios le había revelado por el Espíritu Santo y le dice, tú no te vas a morir hasta que tus ojos vean al Mesías. Y cuando voy a Lucas capítulo 2, desde el verso 25 al verso 35, el Espíritu le dice a Simeón, vete al templo porque se cumple la promesa que te di. Y era un hombre justo, era un hombre piadoso, vivía esperando, la actitud de él era esperando la llegada del Mesías. Se preparaba porque el Espíritu Santo se lo revela. Le dice, vete al templo. Su testimonio es que él confiesa la vida y obra de Cristo. Cuando tú miras Lucas capítulo 2, versos 32 y 33, que habla de que él sería revelación a los gentiles. Cuando te dice esta palabra poderosa que sería gloria del pueblo de Israel. Y José y María se maravillaban de todo lo que decían de Cristo. Yo te invito a que hagas como Simeón, a que estés pendiente y le digas, Señor, yo necesito que tú me bendigas de manera especial. Dice que Simeón los bendijo y le dijo a María, he aquí que este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí tú tienes que estar la profecía que da Simeón de la muerte de Jesús y su esperanza, morir con la paz del Señor. Eso es un evento que vendrá en la vida de muchas personas. Y por eso yo en esta hora hago reflexión mirando esta palabra y digo, yo tengo que hacer como Simeón, estar abierto al Espíritu de Dios para poder entrar en esa comunión con el Señor. Pero hay otra testigo de todo esto, una mujer llamada Ana, que está en Lucas capítulo 2, versos 25 al 34 también. Dice esta palabra poderosa, 36 al 38, que había una profetisa que se llamaba Ana, que era viuda de 84 años, que permaneció en la casa del Señor en el templo sirviendo y orando, que sirvió a Dios incesantemente,
que oraba y ayunaba mucho, y que fue una cantora de la gracia de Dios, y fue un testimonio de la redención, porque esta también estaba esperando la manifestación del Mesías, y cuando Cristo es traído al templo, ella empezó a cantar y a adorar al Señor, reconociendo la presencia del Mesías. Tienes que estar preparada como Ana, que significa gracia. Es una mujer que estaba pendiente al Redentor. Navidad nos recuerda que esperamos a Cristo, que regrese en gloria, porque la misma Escritura dice, Cristo volverá a la faz de la tierra. No te quedes solamente en esto de la algarabía y la celebración de lo que es la Navidad folclóricamente, sino que puedas hacer de esta fiesta una fiesta de bendición. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 22, versos 7 por ahí más o menos en adelante. Nos recuerda precisamente esa manifestación gloriosa del Señor. Dice, he aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El verso 12 dice, yo soy el 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 12, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que me esperan. Te invito a que me llames 787-6870 para tu petición de oración, que nos visites en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168 o Avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, que todos los domingos de 9 a 10 y media de la mañana es la primera reunión y de 11 y 20 a 1 la segunda reunión. Que mi teléfono aquí es el 787-6870, que espero tu llamada para que presentes tu petición de oración, nos visites y que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador en esta Navidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.